Bienvenidos a otro episodio de la consulta del día. Hoy nos acompaña Lina Cuervo. Lina, ¿cómo estás? Bien, gracias José Luis. ¿Y tú qué tal? Bien, muchas gracias. Continuando con el ciclo de videos de derecho laboral, quisiera preguntarte qué es el salario y de qué manera se puede pactar. Bueno, el salario. El salario es esa remuneración que recibe el trabajador como contraprestación al trabajo, a la fuerza de trabajo que aporta a la prestación del servicio que realiza el empleador. Ese salario puede ser en dinero, en especie, ¿sí? Y en líneas generales se puede pactar un salario que tiene que ser un mínimo legal, por lo menos, que es el fijado anualmente, casi siempre por decreto en nuestro país, y posterior a eso, entonces ya pueden existir otras cosas que se le suman a ese salario. Entonces, salario es todo valor o todo emolumento que se entrega al trabajador con fundamento en esa prestación del servicio. Entonces, estamos hablando de primas permanentes, habituales, de cualquier valor que se le entregue como remuneración, porque hay que separar entre lo que es remuneración y lo que son los valores que se le entregan, que no van a enriquecer su patrimonio, sino que se le entregan con el fin y el objeto de que cumpla a cabalidad con el servicio que se le está pidiendo. Como en ese caso, ¿qué? Viáticos, gastos de representación, alimentación, ese tipo. No, la alimentación sí hace parte, vestuario también hace parte, ¿sí? Y hay que tener en cuenta todos esos valores también para hacer los cálculos de los factores prestacionales y no se puede omitir ninguno. Hay que tener mucho cuidado con eso. De acuerdo. Es usual que en las relaciones laborales se pacten bonificaciones, primas extralegales, algunos conceptos. ¿Cómo se diferencia que estos hagan parte o no del salario y de qué manera se deben hacer estos pactos? Tiene que hacerse contractualmente con el trabajador. O sea, esa desalarización, eso sacar esos valores del factor prestacional, se tiene que hacer mediante un pacto dentro del contrato con el trabajador, y hay que tener mucha claridad en que esos valores, esas primas, auxilios que se pacten con el trabajador, que pueden ser habituales, ¿sí? Se puede pactar que le voy a dar una remuneración habitual, le voy a dar un valor habitual por alimentación, un auxilio habitual por alimentación, que no va a ser parte del salario, y hay que tener muy presente que esos valores no pueden superar el 40% del total del valor que percibe el trabajador. De acuerdo. En lo que respecta a los salarios variables, ¿estos necesariamente tienen que ser parte del salario o pueden desalarizarse? El tema de las comisiones por lo general, y es muy difícil desalarizarlas, hacen parte del salario y van a ser parte de la liquidación, y hay que tenerlas contempladas como salario. Es muy difícil desalarizarlas precisamente por el tema del 40%, ¿sí? Porque muchas veces esas primas son un tema bastante alto, que pueden llegar a superar o que pueden llegar a igualar el valor de lo percibido. Entonces no se puede desalarizar sino hasta el 40%. Exacto, porque es la fuente principal de la remuneración y en consecuencia pues superaría ese 40%. Exactamente. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta dentro de este tema del salario, y es que todo salario en especie, que puede ser directamente ropa, puede ser directamente alimentación, puede ser mercado, puede ser hasta un 50% si la persona devenga más de un salario mínimo, y hasta un 30% si la persona devenga un salario mínimo. ¿Nos puedes explicar el alcance y este tema del manejo del salario mínimo? El salario mínimo, usted tiene que cancelarle a su trabajador, si le va a cancelar un salario mínimo, si es una persona que no va a devengar más, tiene que pagarle lo fijado por decreto, como les dije casi siempre, es muy difícil llegar a un acuerdo, más el auxilio de transporte correspondiente, más todo el factor prestacional, que es aparte, ¿no? Sí. Entonces, también se debe tener en cuenta que dentro del salario no entra el factor prestacional, porque precisamente es con base en el salario que se liquida, entonces no se puede revolver.
De acuerdo. ¿El salario mínimo constituye un límite? Es el mínimo, es el límite mínimo sobre el cual podemos trabajar un salario y no se puede pagar menos de ahí, en ningún caso. Si usted paga menos de ahí, Así se pacten variables. así se pactan variables, pero las variables no pueden ser hacia abajo. Okay. Porque si no, salvo que usted pues tenga un contrato a medio tiempo, salvo que estemos hablando de empleados de servicio, por ejemplo, que ya sea pues el tema de la flexibilización respecto a esos temas y respecto a la realidad nacional, pues ha dado lugar ya a que se abran espacios y se pueda pactar un valor inferior, solo en ese aspecto, digamos, en contados casos. Ok, Lina, muchas gracias. Les invitamos a que a través de comentarios nos puedan sugerir nuevos temas para la consulta del día, adicionalmente a que le den like a este video y lo compartan en sus redes sociales.